el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, que has dado a tu Iglesia el gozo inmenso de la resurrección de Jesucristo, concédenos también la alegría eterna del reino de tus elegidos, para que así el débil rebaño de tu Hijo tenga parte en la admirable victoria de su pastor. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bienvenidos a un programa más de Saboreando la Palabra. Hoy estamos comentando las lecturas del cuarto domingo de Pascua y estamos en el ciclo C, así que ya sabemos que hoy el tema es Jesús, buen pastor, como todos los cuartos domingos de Pascua. Vamos a darle la bienvenida antes de entrar en el tema a nuestro queridísimo hermano ya regular aquí de nuestro programa Saboreando la Palabra, el diácono Martín Rosado, delegado del señor arzobispo para todos los asuntos diaconales en la arquidiócesis. Martín. Buenos días, saludos a todos. Muy bien, aquí estamos con Martín. Y bueno, pues empecemos a trabajar nuestras lecturas de hoy que tienen unos temas como siempre importantes. Fíjense que la Pascua es un tiempo donde la Iglesia a través de la palabra nos va a ir ayudando a profundizar en lo que es cómo vivimos nuestra Pascua personal. Hemos celebrado la Pascua, ¿verdad? La vigilia pascual con toda solemnidad, el domingo y la octava de Pascua, como ya hemos explicado anteriormente. Y ahora el tiempo pascual, cada domingo que va transcurriendo, en lo que nos acercamos ya a los últimos dos domingos, que van a ser la Ascensión y Pentecostés, la Iglesia va poniéndonos como unas estampas, como unos cuadros donde nos va a ir ayudando a entender lo que significa la vida en Cristo, la vida que es vivir nuestra Pascua personal, la Pascua de Cristo en nosotros, nuestra Pascua con Cristo. ¿Y cómo se hace eso? ¿Y qué efectos tiene eso? Etcétera. Así que eso es lo que estamos viendo en estos domingos. Claro, de manera particular, el domingo cuarto, como ya anticipamos, siempre el tema está tomada la lectura del capítulo 10 del Evangelio de Juan, que es Jesús, buen pastor. Unos versículos, ¿verdad? No se repiten, cada año cogen unos cuantos diferentes. Pues hoy tenemos también, ya lo veremos, 27 al 30, que son bien poquititos, pero la idea es la imagen de Jesús, buen pastor. Bien, en la primera lectura tenemos un poquito cómo va la cosa en las primeras comunidades, cómo va la evangelización, cómo se están moviendo los apóstoles, los discípulos, en este caso Bernabé y Pablo, que van a Antioquía de Pisidia a evangelizar, a llevar la buena nueva, a explicar Cristo ha resucitado y por la fe en Él tenemos abierta la comunión con Dios, una cosa del todo extraordinaria, literalmente fuera de este mundo. Bueno, aparentemente el tema gusta. Ellos siempre, recuerden que al principio el cristianismo surge ligado a la religión judía en el sentido de que ellos iban a la sinagoga, como hacían los judíos, porque de hecho ellos eran judíos, hasta que abrazan el cristianismo, pero ellos siguen, para efectos de la palabra, siguen acudiendo a la sinagoga donde se comparte y se comenta la palabra, la escritura judía. Entonces, pues siguen yendo y de hecho en Antioquía de Pisidia van a la sinagoga, en la sinagoga hacen su exhortación, y entonces pues a la gente aparentemente le agrada tanto que el sábado siguiente pues aquello se pone de bote en bote, no cabe más nadie. ¿Y qué pasa? Que a los judíos les da envidia y les molesta que ellos hayan tenido tanto éxito. Y entonces, ¿qué hacen? Bueno, pues ¿qué hace uno cuando hay algo bueno que está teniendo éxito, que tiene más éxito que lo que yo hago, que quizás no es tan bueno, pero en fin, pues... Le dan celos profesionales, le dan celos evangelizadores, y entonces quieren interrumpir todo eso. ¿Y qué hacen? Los persiguen, los maltratan. ¿Cómo quitamos a esta gente? ¿Cómo los botamos de aquí, de Antioquía? ¿Cómo los sacamos? Porque están teniendo mucho éxito y todo el mundo se les va detrás. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña confabulación, que es lo que nos narra el texto, y entonces buscamos a las mujeres distinguidas de la ciudad, y buscamos a la gente que tiene influencia, y a la gente que tiene chavo, y a la gente que... Y con esa gente empezamos a decir, este tipo hay que votarlo, esto lo que están haciendo es alterando a todo el mundo, nos van a dañar la sinagoga, nos van a dañar la ciudad, estos los calumnian. Y entonces
pues tienen que salir de allí, tienen que salir huyendo. Eso es lo que nos narra. Y de esa manera, ¿qué sucede? Por providencia divina, pues el anuncio evangélico, que en el comienzo está dirigido prácticamente en exclusiva a los judíos, como explico a través de la dinámica de la sinagoga, pues comienza a, como los botan de la sinagoga, pues ellos dicen, pues vámonos con los gentiles, porque el Señor así nos lo ha mandado. Y entonces, pues se van de la sinagoga y el rechazo es muy violento, como nos narra la lectura, los expulsan de allí, se van a Iconio y entonces comienzan a evangelizar a los no judíos, o sea, a los gentiles. Y eso es lo que nosotros como seres humanos hoy en este tiempo, en el siglo XXI, tenemos que hacer. O sea, Sí. ir en busca de aquellas ovejas perdidas, en los enfermos, las cárceles, los deambulantes, todo eso es parte de lo que nos quiere decir esta lectura. Correcto. O sea, no quedarnos en las cuatro, sí, predicar en la parroquia, sí, eso es importante, Claro. en cada una de nuestras parroquias, pero también es ir afuera a buscar a aquellas que se han ido, aquellas que se han alejado, volverlas y regresarlas. Por eso, ir afuera a los Y gentiles. también importante, Martín, en este texto, el tema de la evangelización es una oferta, Correcto. no es una imposición. Porque ellos pudieron haber dicho, no, aquí no nos saca nadie, nosotros aquí esto, porque esto es lo correcto, y Jesús dio la vida por nosotros, y Él es el Hijo de Dios, verdadero, hecho hombre, y aquí no, ellos dijeron, bueno, esto es lo que hay, esta es la verdad, se la predicamos, pero si ustedes no quieren aceptar, no podemos hacer nada, nos vamos. ¿No? Y de hecho, si nos votan, pues para colmo, pues definitivamente nos vamos. Así que el tema de que la evangelización es siempre una oferta, es una invitación a algo superior, a algo mejor, a nada más importante que vivir la vida en comunión con el mismo Dios por medio de su Hijo hecho hombre. Es decir, pero hay gente que piensa que eso, pues no sé, pensará que no es verdad, pensará nunca lo han probado, o no sé, están envueltos en tantas cosas del mundo que piensan que eso no vale la pena dedicarle tiempo. Entonces, es una oferta. Obviamente no quiere decir que no volvamos a insistir. Estoy seguro que en algún momento habrán vuelto a intentar a ver cómo logramos que en Antioquía de Pisidia esta gente se entere de qué va. Pero no vamos a imponer, vamos a ofrecer. Así que nada, esta es nuestra primera lectura. Y pasemos a la segunda. Pasemos a la segunda lectura, que está tomada del libro del Apocalipsis. De hecho, vamos a estar leyendo estos próximos domingos, y los próximos domingos, lecturas del libro del Apocalipsis. Como sabemos, es el último libro de la Biblia y Apocalipsis significa revelación. Revelación. ¿Verdad? Y son unas revelaciones que tiene el apóstol Juan, el mismo del Evangelio, en la isla de Patmos, donde está desterrado, porque, pues por lo mismo, porque no le caía bien a las autoridades y entonces pues lo sacaron de circulación para que no chavara más y entonces lo mandaron a Patmos. Y en Patmos él tiene estas revelaciones y las pone por escrito como se lo pide el Señor y pues eso es lo que está en el libro del Apocalipsis. Así que en esta segunda lectura nos trasladamos básicamente al cielo. Fíjense que es hermoso. Es hermoso. Estamos leyendo el capítulo 7 todavía, ¿verdad? Fíjense que ya la parte así, que es ya deslumbrante, es el final, ¿no? Pero bueno, es muy bonito todo el libro, en el capítulo 7, que es donde estamos. Básicamente el segmento de hoy lo que nos trae es un fragmento de la liturgia celeste. Sabemos que nosotros celebramos liturgia. Y nuestra liturgia es liturgia celeste, si no, no sería liturgia. O sea, voy a aclarar esto. Liturgia es una palabra que etimológicamente significa acción en favor del pueblo. ¿De quién es la acción en favor del pueblo que constituye la liturgia? De Jesucristo. Él es el que hace la acción en favor del pueblo. Y el pueblo somos nosotros, su iglesia, su cuerpo místico. Así que la cabeza está haciendo una acción en favor del cuerpo místico de Cristo, que es su iglesia. Cristo en favor de nosotros, los bautizados. Y eso es la liturgia. Y la liturgia que celebramos, sobre todo la Santa Misa, bueno, todos los sacramentos son liturgia, pero la Santa Misa es la que más estamos acostumbrados porque es todos los domingos y ahí recibimos la Eucaristía, etc. Bueno, es una liturgia que celebra el Hijo, y es una liturgia de alabanza al Padre. Y como sabemos muy bien, o estoy seguro que recordaremos si lo menciono, en esa liturgia, aunque es de Cristo, que está representado
representado no como si fuera un teatro, sino hecho presente por el presbítero o el obispo que preside, hecho presente, hace presente a Cristo, que realiza esa acción litúrgica en favor del pueblo. Pero esa acción es en favor del pueblo, pero como de lo que se trata es de santificar al pueblo, es realmente una alabanza a Dios, porque se hace con el poder de Dios y se hace para lograr la comunión con Dios. Por lo tanto, estamos alabando a Dios, porque si Dios no interviene con su poder, imposible que esa asamblea pueda alcanzar la santidad. Y si Dios no interviene con su poder, pues obviamente pues no hay liturgia, porque la liturgia, como ya he dicho, es la obra de Cristo, cabeza en favor de la iglesia, cuerpo místico. Bueno, entonces, eso como una nota al calce, ¿no? Regresamos otra vez a nuestro texto donde nos narra la liturgia de alabanza. Es una alabanza a Dios, igual que nuestra misa. Nuestra misa es una alabanza a Dios. Nuestra misa, ¿a qué vamos a la misa? Pues vamos a dos cosas, una relacionada con Dios y otra relacionada con nosotros, pero indirectamente con Dios, como acabo de expresar. Vamos a alabar y glorificar a Dios y vamos a dejarnos santificar por Dios. Pero la santificación nuestra tiene como meta a Dios. Correcto. O sea que no vamos a hacer nada que no tenga referencia a Dios, que no sea en el fin, en el fondo, para Dios. Porque nuestra santificación es para la comunión plena con Dios. Eso es importante. Entonces, en esta liturgia que nos presenta el libro del Apocalipsis, en este fragmento, tenemos una liturgia de alabanza al Padre y a su Hijo, ¿verdad? De parte de una multitud incontable de los salvados, a quienes el Cordero Pastor, Cristo, apacienta y conduce hacia fuentes de aguas vivas. Cristo, el buen pastor, como nos dice, no tanto hoy, porque hoy tenemos un fragmento muy cortitito del capítulo 10 en el Evangelio, pero en los tres ciclos, si uno lee los tres o lee el capítulo 10, vayan al capítulo 10 completo de San Juan y verán todo el tema del Jesús, buen pastor. Es interesantísimo, ¿no? Lo que está diciendo Jesús, a quién aplica, en fin, no vamos a entrar en eso. Pero está esa multitud incontable de salvados, los que están en comunión con Dios, que alaban a Dios y alaban a su Hijo en esta liturgia celeste. Y un tema interesante que nos trae el texto de hoy es que esta multitud incontable procede de todas las naciones, razas, pueblos y lenguas. Y qué importante esto, porque nos está dando el anticipo, como usted dijo, de lo que es el reino de los cielos, según esta visión. Y pues nosotros aquí tenemos que contemplar eso y tenemos que saber que después de esta vida terrenal continúa nuestra vida. O sea, no es, mucha gente dice, te moriste, se murió. Dice, no, al contrario, pase de esta vida a la vida eterna. Que eso es lo que tenemos que tener presentes, de que a donde iremos y a ese lugar donde Dios nos ha prometido, que es un reino, adorarlo a Él, verlo cara a cara. Y a eso es que nosotros tenemos que llegar. A eso, disfrutar su vida divina hasta tanto nos es posible a nosotros, criaturas limitadas. Es decir, obviamente pues no somos de naturaleza divina, pero de naturaleza humana, creada, limitada, pero con una capacidad, porque hemos sido hechos y creados precisamente para eso, de disfrutar la vida divina, que se puede resumir en una palabra, que es amor. O sea, amar y ser amados por Dios toda la eternidad nos colma, y porque para eso hemos sido creados, y esa es nuestra razón de ser. Y entonces, pues a eso están invitados hombres y mujeres de todas las naciones, razas, pueblos y lenguas. Y interesante, esa multitud nos presenta tres características, las comento nada más que para que cuando lean el texto vean lo que está diciendo. Primero dice que están de pie porque estar de pie es una posición victoriosa, porque el que está derrotado está en el piso. Así que si están de pie es porque han vencido, lo primero. Segundo, tienen vestiduras blancas. Recuerden que el blanco y la luz son símbolos de Dios. En el bautismo le ponemos al niño una vestidura blanca. No se nos ocurre vestirlo de negro, obviamente, de blanco. ¿Por qué? Porque en la Biblia la tradición nos dice que el blanco es el color con el que se representa a Dios y la esfera divina. Así que estas personas
están en la esfera divina y están revestidos de Dios, es lo que quiere decir las vestiduras blancas. Y finalmente dice que tiene unas palmas en las manos, ¿verdad? Las palmas en las manos, no es que sea el Domingo de Ramos, ya eso pasó. ¿Qué es lo que quiere decir? También es señal de victoria, tienen las palmas en la mano. Recuerden, a ver, en la iconografía ustedes van a ver que algunos santos mártires tienen una palma. Correcto. Y la palma significa que venció en el martirio, o sea, a pesar del martirio y de enfrentar la muerte cruenta, no lo pudieron subyugar, no lo pudieron llevar a renegar de Dios o a ir en contra de su voluntad. Es la victoria. Eso es lo que significa la palma. Algunos santos mártires tienen palmas en las manos. Eso. Correcto, sí. Pues esa es la idea. Así que son las 3 señales que nos ponen aquí. Y dice, por último, que ha lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Eso a nosotros nos puede chocar, ¿verdad? Porque dice, bueno, ¿cómo voy a lavar las vestiduras en sangre? Eso lo que van a hacer es ensuciarse. Pero bueno, acuérdense que son imágenes, ¿no? Recuerden que la sangre del Cordero purifica. La sangre del Cordero, la sangre de Cristo, purifica, porque la sangre para el judío es la vida. Recuerden que ellos no podían derramar sangre. Era una cosa, así que, pero nos metemos en esa mentalidad que para nosotros es como que, espérate, sangre, pero ¿qué es esto? Y limpiar con sangre, ¿será ensuciar? No, es que la sangre era la vida del Cordero es la vida de Dios. Por lo tanto, es la que nos santifica, es la que nos purifica de nuestros pecados y nos santifica. Por eso puede decir que han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero, en la vida divina. O sea, han sido sumergidos en la vida divina. Lo que pasa en el bautismo, yo te bautizo, es decir, yo te sumerjo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, en la vida divina, te sumerjo. Bueno, pues sus ropas están blancas porque han sido sumergidos en la sangre del Cordero, han sido bañados, limpiados con la sangre del Cordero, se han purificado con esa sangre, han sabido vivir su pasión como Cristo unido a la de Cristo. Eso es básicamente lo que dice. No sé, ahí podemos hablar un poquito del Cordero. El Cordero también dice que apacienta. El Cordero, el que se sienta en el trono acampará entre ellos, ya no sufrirán daño alguno. ¿Y por qué? Pues porque el Cordero les apacienta y les da la vida eterna. Es lo que vamos a ver en el capítulo 10 de Juan, cuando hablemos del Evangelio. O sea, el Cordero es precisamente, obviamente Jesús, el buen pastor. Correcto. El Cordero, el Cordero que aparece la sangre del Cordero que aparece en la segunda lectura, es el Cordero pastor. Correcto. Porque es cordero, porque es inmolado, pero es pastor porque guía a las ovejas para que los sigan a vivir la Pascua como él la vivió. Así que para que no nos choque, ¿verdad? Porque uno dice, bueno, pero ¿es cordero o es pastor? Bueno, es cordero pastor. Sí. Es cordero en cuanto a que él vivió su Pascua y como cordero fue llevado al matadero, como nos dice Isaías, y es pastor porque es el que guía al rebaño, a nosotros, para que podamos junto con él vivir su Pascua en nosotros. Y que también lo decimos en la misa, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Efectivamente. O sea, ese es el Cordero del que se nos habla en esta lectura. Efectivamente. Entonces, pasemos al Evangelio, que ahí es donde siempre entramos en lo más importante. Todo es importante, pero el Evangelio siempre es como que el tema central, lo más hermoso. Así que tenemos, como ya hemos anticipado, unos versículos cortititos del capítulo 10 que siempre se leen este cuarto domingo, Domingo del Buen Pastor. Para ambientar un poquitito estos versículos, que de hecho podríamos yo creo que casi que leerlos porque son tan cortos que nos ayudan. A veces el Evangelio es muy largo y no da tiempo a leerlo, pero vamos a leerlo porque son bien poquititos. Dice, en aquel tiempo dijo Jesús, mis ovejas, fíjense que ahí está hablando como pastor, escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Vamos a ir desmenuzando la cosa poco a poco porque ahí hay muchas cosas
que hay que irlas entendiendo porque si no es como un diantre, ¿por qué es esto? Bueno, así que, porque dice muchas cosas en 3 frases cortitas y seguiditas, una tras de otra. Bueno, vamos a primero poner en contexto qué está pasando aquí. Básicamente Jesús está en Jerusalén, están los judíos en la época en que celebran la fiesta de la purificación y la dedicación del templo. Allí se da una confrontación entre Jesús y las autoridades judías que están a cargo del templo y del culto en el pueblo, etc. Y recuerden, cuando el Evangelio de Juan menciona la palabra los judíos, no está hablando del pueblo judío, está hablando de los dirigentes del pueblo. Así que cuando él dice que los judíos se confabularon para matar a Jesús, no quiere decir que toda la gente del pueblo hicieron una encuesta y votaron a favor de matar a Jesús. Quiere decir que los dirigentes, sí, que eran realmente los que les molestaba el asunto, porque de hecho el pueblo seguía a Jesús. El pueblo estaba contentísimo con lo que estaba diciendo Jesús, el pueblo estaba contentísimo con la manera en que él expresaba el perdón y la misericordia y los acogía, etcétera, etcétera. Pero los dirigentes no, porque les estaba fastidiando su organización. Ellos tenían su kiosquito montado en el templo y ellos eran los que controlaban. Ellos tenían recuerden que la parte religiosa y política iban de la mano. El único problema era Roma, pero bueno, a eso ellos lo tenían más o menos contento y entonces ellos eran los que controlaban política y religiosamente. Y obviamente ellos no querían que los tumbaran de ese kiosco, porque eso estaba ahí y mucho menos que les quitara el negocio que tenían. Recuerden todo el tema de la compraventa para hacer las ofrendas, ¿verdad? La gente que compraba los corderos y las palomas y todo el lío en el templo, y la gente que le cambiaban la moneda. Eso se inventaron el cuento de que la moneda romana no servía porque era blasfema, porque tenía la imagen del César. Entonces ellos obviamente cambiaban esas monedas por las monedas que se podían usar para hacer la ofrenda, pero obviamente eso era un servicio y los servicios hay que cobrarlos. Y entonces, bueno, todo eso, pues ya no podemos imaginar todo lo que había ahí detrás, ¿no? O sea, pues ellos no estaban contentos con el asunto de Jesús, no estaban nada contentos. El pueblo probablemente sí, en su mayoría lo estaba, pero los judíos, entendiéndose aquí los dirigentes religiosos y concretamente los fariseos, pues están ahí pico a pico con Jesús en este momento que entramos en estos versículos del capítulo 10. Fíjense que es curioso, como nos dice en el versículo 24, que de hecho no lo leemos en esto, porque nada más leemos del 27 al 30, pero en el versículo 24 nos dice que ellos rodean a Jesús. Es decir, esta expresión rodear a Jesús es un poquito como cercar, como intimidar, como diríamos, no sé, es un rodear para controlar, o para influir o para amenazar, ¿no? O sea, cuando tú entran 10 personas aquí, se te paran los 10 alrededor tuyo, tú no vienen a darte un abrazo. Entonces, sí, pues, esto es importante, fíjense las palabras que usa el Evangelio, aunque no está en los versículos de hoy, pero dice, los rodean los judíos. Obviamente una expresión que indica, por supuesto, como he dicho, hostilidad. Y entonces, bueno, él obviamente es el enviado de Dios. Él no ha manifestado públicamente que él es el Mesías, porque si manifiesta que es el Mesías, lo crucifican al día siguiente. Y como no ha terminado su trayectoria, no le ha llegado todavía su hora, como dice San Juan, pues entonces él sí ha manifestado que es el Mesías, y lo ha manifestado varias veces, pero no a las autoridades judías, porque al día siguiente lo crucifican. Entonces, para que eso no pase y pueda terminar su misión como la ha asignado el Padre, ¿qué hace Jesús? Pues se lo ha manifestado a distintos, por ejemplo, a los discípulos, por supuesto, y a los discípulos varias veces les ha dicho, por favor, guarden silencio, no hablen de esto con nadie, de que yo soy el Mesías. También lo ha manifestado, por ejemplo, ¿a quién? A la samaritana le ha dicho, y al ciego de nacimiento, que el año que viene, como nos toca el ciclo A, tendremos la oportunidad de disfrutar en la Cuaresma esos evangelios, sí, que son espectaculares. O sea, después que pasan el primer y segundo domingo, que es básicamente las tentaciones y la transfiguración, en el ciclo A, que es el año que viene, tendremos la oportunidad de ver la samaritana, el ciego de nacimiento y la resurrección de Lázaro, que eso es fabuloso. Bueno, pero este año estamos en el ciclo C y fueron otros evangelios los que comentamos. Correcto. Bien, pues entonces, nada, sabemos que él es el Mesías, y él obviamente no lo dice abiertamente, pero lo va a decir indirectamente, incluso en estos versículos que acabamos de leer, porque cuando él se manifiesta como el buen pastor o como el pastor de las ovejas, se está manifestando realmente como
el Mesías. ¿Por qué se está manifestando con el Mesías? Porque está aludiendo a Ezequiel capítulo 34, donde ¿qué sucede en Ezequiel capítulo 34? Bendito sea el Señor. ¿Qué sucede en Ezequiel capítulo 34? Pues lo que sucede allí es que el Señor le dice, estos que están pastoreando a mi pueblo no valen, y yo mismo, Dios en persona, voy a ir a pastorear a mi pueblo. Y a estos malos pastores los voy a sacar de allí. Los saca y los pone ahí. Es la cosa. Jesús en este pasaje nos está diciendo, yo soy ese pastor. El pastor que Dios va a suscitar en su pueblo, por lo tanto soy el Mesías. Pero lo está diciendo de una manera que hay que saber para entender. O sea, no se está revelando completamente, pero sí está diciendo que Él es el Mesías. Así que se está presentando como el pastor del pueblo, el pastor del que habla Ezequiel. Y de paso le está dejando saber a esas autoridades judías, a los que lo rodearon, que ellos son los malos pastores. Porque si Él es el pastor que Dios va a suscitar para quitar a los malos pastores y ponerlo a Él en lugar de ellos, pues ellos son los malos pastores y Él es el que Dios va a suscitar. Exacto. Bien, se nos ha terminado el tiempo, mis hermanitos, hermanos, y bueno, ¿y qué vamos a hacer? Pues tenemos que terminar. Siempre les invitamos a pasar por el sitio web de la Parroquia Cristo Redentor, pacrisred.org. Vayan allí, allí tienen todos los podcasts hablados, este programa, la manera de accesarlo, cómo llegar a YouTube, y tienen el comentario escrito en el que se basan estas conversaciones y estos programas. Así que, sin nada más, vamos a despedirnos agradeciéndole al diácono Martín su participación, su comparecencia aquí hoy, y vamos entonces a concluir con la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén.